abordar esta investigación. Me parece apropiado iniciar de esta manera porque el trabajo propio de una tesis doctoral requiere muchas energías vitales, por tanto está muy relacionado con el itinerario biográfico que la lleva adelante. Desde mi formación inicial en el seminario San Nicolás, como recordaba recién Carlos, siempre me sentí llamado a profundizar en el misterio de la preferencia de Dios por los más pobres. De hecho, en el contacto pastoral con los últimos de la sociedad, pude palpar cómo la fe cristiana es una fuerza que nos ayuda a salir adelante en una vida marcada por las dificultades cotidianas. La reflexión teológica pastoral del padre Rafael Tello en el ámbito de la cofradía de Luján me ayudó siempre a afinar la mirada para discernir la riqueza teologal de la vida cristiana de los pobres de América Latina. En mi trabajo de licenciatura, titulado Pobres en este mundo, ricos en la fe, intenté profundizar en la explicación que ofrece Tello sobre la virtud de la fe, tal como se vive en cultural en el pueblo latinoamericano. Creo que en ese primer trabajo, presentado 12 años atrás, estaba la semilla de este. Al estudiar la fe vivida en el cristianismo popular, quedaba claro que la centralidad que tiene la Virgen en este modo de vivir la fe tiene una gravitación tal que requiere ser profundizada teológicamente. Mi tesis de licenciatura, además, fue la primera investigación académica sobre la teología de Tello. Eso hizo que despierte cierto interés e incluso que el entonces cardenal Gregorio acceda a presentar el libro y a redactar su prólogo. En ese texto, Gregorio llama la atención sobre la reflexión mariológica de Tello, específicamente sobre su lectura del milagro del pecado. Esto dice Gregorio, lo que está ahí en la página allá, dice Gregorio. Tello fue el teólogo de la Virgen. Un continente tan mariano como el nuestro no podía dejar de darnos un teólogo así. Amaba profundamente a María y entendía que entre ella y nuestro pueblo pobre se fue tejiendo una singular historia de amor. Fue vaqueano en seguir su huella maternal entre ellos. Fervoroso devoto de la Virgen de Luján, supo ver en su milagro junto al río, entre rudos troperos y un negro llamado Manuel, el arquetipo de la acción de nuestra Madre para quedarse en el corazón de nuestro pueblo para siempre. Hasta ahí la cita del prólogo. Leído este párrafo, creo que anticipa y sintetiza el objeto de estudio de este trabajo. Gregorio lo llamó a Tello el teólogo de la Virgen. Sin embargo, paradójicamente, este teólogo nunca escribió un trabajo de mariología. En esa paradoja reconozco la raíz de esta investigación, en la que me planteé como primer desafío sistematizar las enseñanzas de Tello sobre la Virgen, poniendo el foco en su lectura del acontecimiento salvífico de Luján. Aún así, quiero decir que la intención profunda de esta tesis va más allá. No se trata solo de presentar la mariología de Tello. Este trabajo se funda en la convicción de que entre la Virgen y los pobres de América Latina hay un singular misterio de amor que es fuente de vida para el pueblo. Esta convicción se fue afianzando en años de vivencias pastorales inspiradas por Tello y ha sido la perla preciosa de mi ministerio sacerdotal. Por eso, antes de buscar sistematizar una doctrina, lo que he intentado fue contemplar un misterio y ponerle palabra teológica, siempre balbuciente. Un misterio salvífico que lleva al menos 5 siglos en estas tierras y al que la Iglesia está llamada a ser más vivo y presente en la historia con su acción pastoral. Con esa intención fundante abordó Tello sus reflexiones mariológicas y en esa huella quiere inscribirse esta investigación. Antes de terminar el punto introductorio de abandonar el uso de la primera persona del singular, quiero ofrecer un párrafo de la gratitud. Dice San Agustín que cuando Dios premia nuestros méritos está reconociendo sus propios dones. Todo lo bueno que podamos ofrecer es porque Dios nos lo dio antes. Si hay algo bueno en este trabajo, a Él se lo debemos. Al cerrar esta etapa que demandó y dio mucho, brota espontáneamente la gratitud a Dios y a todo lo que puso en mi camino para alentarme y sostenerme, especialmente a la Virgen, que miró mi pequeñez y me invitó a asomarme al misterio de las grandes obras que su amor materno hace entre los últimos, al teólogo que me convidó su mirada, enorme don que fecundó mi ministerio sacerdotal y teológico, a mi familia, a los amigos, gente de la parroquia Santa Ana, sostén efectivo y indispensable,
a los que leyeron textos y los enriquecieron con sus ideas y apoyo, a la ayuda invaluable que significa el cultivo de la fraternidad sacerdotal con los curas amigos, especialmente con los que compartimos búsquedas pastorales en la cofradía de Luján, a los monjes benedictinos de la Abadía San Benito, que buscamos acá presentes de ellos. Sin su compañerismo y hospitalidad, este camino hubiera sido inciertamente extenso. A los colegas del claustro docente, al personal de la facultad, por animarme siempre a esta iniciativa. Por último, al director de esta tesis, el padre Carlos María Gari, a su mirada crítica y su profesionalismo como teólogo, le debo mucho este trabajo. Y por supuesto, agradecer a ustedes que la presente. Vamos con el título de la tesis. El título quiere expresar sintéticamente un objeto de estudio. Volviendo al párrafo del Gregorio, del que recién decíamos que lo sintetiza, vemos que afirma que la aparición de este pensamiento mariológico es fruto de un continente tan mariano como el nuestro. De hecho, como veremos en el punto siguiente, la reflexión teológica de Tello se desarrolla contemplando la vida cristiana del pueblo de América Latina y busca caminos pastorales para favorecerla. Fue así como encontró que María ocupa un lugar central en la obra de salvación de Dios en estas tierras. Para él, la Virgen, con su cálida presencia materna, está en el ADN del cristianismo popular latinoamericano. Por otra parte, al pensar desde Argentina, Tello muestra una especial predilección por la Virgen de Luján, patrona del país y una de las advocaciones marianas de mayor arraigo histórico. El milagro de Luján, que lleva casi 4 siglos, es para este teólogo un acontecimiento salvífico que se despliega y actúa en la historia argentina. Por eso nuestro trabajo, que tiene como intención principal presentar la mariología de Tello, pondrá su foco en el misterio de Luján. De aquí que el título elegido sea La Virgen de Luján y la mariología popular latinoamericana. Podemos decir que esta investigación está contenida en un triple marco: la teología argentina postconciliar, de la que Tello es uno de sus principales exponentes, la mariología latinoamericana contemporánea y la historia, teología y pastoral de la devoción a la Virgen de Luján. El tercer punto de esta exposición lleva por título El teólogo estudiado y el método para interpretarlo. El teólogo que tomamos como guía requiere una presentación especial porque desarrolló su pensamiento con un método teológico pastoral absolutamente original. Para entenderlo es necesario conocer algo de su itinerario personal. Sacerdote diocesano de la Diócesis de Buenos Aires, fue profesor de la Facultad de Teología desde 1958. En 1966, el episcopado argentino creó la Comisión Episcopal de Pastoral, conocida como MEPAL, para aplicar el concilio en Argentina, y Tello fue uno de sus principales méritos teológicos. Allí, junto a Lucio Guerra, Agustino Coffarra y otros, buscaron formular una teología pastoral que parta desde el pueblo. Hoy, sobre todo después de la aparición de Francisco, muchos consideran que en ese ámbito se inició una tradición teológica argentina a la que denominamos teología del pueblo. En esa etapa, Tello también se destacó por su ascendiente entre los sectores de la iglesia que buscaban una renovación, por ejemplo, sacerdotes del tercer mundo, curavilleros y varias congregaciones religiosas. También animó la pastoral juvenil de la región de Buenos Aires y estuvo en el origen de iniciativas como la peregrinación comunitaria lujana. En todas las etapas de su vida, Tello buscó formular una teología que sea capaz de animar y fundamentar una pastoral popular. Pero la madurez de esta búsqueda llegó en su etapa de ostracismo. En 1979, tras un problema con su arzobispo, se recluyó en su casa y se dedicó hasta su muerte en 2002 a formular una teología de la pastoral popular en diálogo con un pequeño grupo de sacerdotes interesados en la evangelización de los más pobres y reunidos en una asociación conocida como la Cofradía de Luján. Esta intención fundante caracterizó su peculiar patos teológico. Tello no cultivaba la reflexión teológica para comunicarla en ensayos, sino para discernir la obra de Dios en el pueblo de América Latina y desde allí encontrar caminos pastorales que la favorecen. Esto lo llevó a ir delineando un método teológico pastoral totalmente original. Por lo general, la mayoría de los teólogos escriben ensayos en los que proponen sus reflexiones a la comunidad eclesial, con la esperanza
en la medida que este cuerpo eclesial lo traducía en vida pastoral. Este grupo se reunía con ellos semanalmente en reuniones conocidas como la escuelita. Allí dialogaban a partir de apuntes que les entregaban con la exigencia de que no circulen fuera de ese reducido ámbito. Fruto de este trabajo, hoy contamos con una enorme cantidad de material teológico de ello. Luego de su muerte y tras un serio proceso de desarrollamiento, comenzaron a editarse sus apuntes, pero la mayoría aún permanece inédita. Hemos trabajado desde los inicios en la edición de sus obras y eso nos ha permitido acceder a la totalidad del material para esta investigación. A modo de ejemplo, de los textos que entregaba Tello a la escuelita tenemos elencados unos 132 textos y habrá unos 20 editados. A esto hay que sumar unas 2.300 páginas de desgrabaciones de los diálogos de la escuelita y unas 600 horas de diálogos ya digitalizados por ustedes. Para mostrar que todavía está de forma inicial, incipiente en su edición. Este método para comprender la teología de Tello, el método para comprender la teología de Tello, debe ser fiel al método con que él la elaboró. Como toda reflexión teológica, hablaba principalmente en la escritura y en la tradición eclesial, los lugares teológicos por excelencia. En este sentido, Tello demuestra tener internalizada una mirada del misterio cristiano a partir de la síntesis de Santo Tomás de Aquino. Pero además, su teología se nutre abundantemente del lugar teológico que significa la vida cristiana del pueblo latinoamericano, especialmente en el modo en que ésta se da en los más jóvenes. A este accede sobre todo desde un conocimiento por naturalidad afectiva, el conocimiento que brota del amor y que es el propio de la sabiduría. Este modo de elaborar una reflexión teológica que parte de la contemplación amorosa de la vida del pueblo es propio de una teología con mentalidad histórica y exige una metodología particular. Esto es, que sus textos deben ser leídos en íntima relación con los hechos históricos y las acciones evangelizadoras que inspiran. Una lectura de los textos aislados sería siempre incompleta, ya que esto muestra su sentido más profundo en la medida en que se los interpreta a la luz de la pastoral popular que impulsa. Esa es una de las características de la investigación que estamos presentando. Hemos venido leyendo durante años los escritos que aquí estudiamos en profundidad. No lo hemos hecho primeramente como una investigación académica, sino como inspiradores de acciones pastorales llevadas adelante entre los más pobres por la Virgen de Luján, retiros, misiones, etc. Al calor de esa vida pastoral que anima, hemos emprendido luego la profundización propia de la investigación que ahora ofrecemos a la comunidad académica. Voy a presentar brevemente, espero, la estructura de la tesis. En las reflexiones mariológicas de Tello hemos encontrado tres núcleos, a partir de los cuales articulamos tres partes de este trabajo. En este punto quiero agradecer especialmente al padre Gari que me ayudó a encontrar estos tres núcleos teológicos. La primera parte tiene una perspectiva histórico-teológica, la segunda es teológico-sistemática y la tercera predomina el tono teológico-pastoral. Cada una de las partes tiene a su vez tres capítulos. Podría sintetizarse así. Mirando la presencia de María en el proceso histórico de América Latina, primera parte histórico-teológica, presentaremos las reflexiones mariológicas de Tello, segunda parte teológico-sistemática, y su interpretación teológica sobre el misterio de Luján, tercera parte teológico-pastoral. Vamos a la primera parte. Está dedicada a mirar a María en América y específicamente a Luján en el proceso histórico. Se titula La historia de la Virgen de Luján se entrelaza con la del pueblo argentino. En el primer capítulo tratamos sobre las raíces históricas de la presencia mariana en el continente, sobre todo a partir del acontecimiento guadalupano, entendido como un caso arquetípico. También allí tratamos sobre los orígenes históricos del cristianismo popular. Tello ve que en ese proceso de culturación el Espíritu Santo ha desplegado nuevas vetas de la revelación en la historia, y una de esas riquezas es una mayor comprensión de los misterios marianos. Los capítulos 2 y 3 ofrecen una lectura histórico-teológica de la advocación de Nuestra Señora de Luján. Hemos
humildes orígenes, en la soledad de las pampas del siglo XVII, hasta la vitalidad actual de las multitudes que la visitan. Al hacerlo, hemos intentado mostrar cómo el proceso de transformación de una humilde ermita de barro en una enorme basílica está entrelazado con la evolución de unos pequeños pueblos coloniales en una nación integrada a la parte del arte latinoamericana. Al abordar los estudios históricos lujanenses, hemos encontrado dos corrientes historiográficas, una confesional ligada al ámbito eclesial y otra no confesional, más ligada al ámbito de la Universidad Nacional de Uruguay. Ambas corrientes presentan divergencias hermenéuticas que intentamos poner en diálogo a partir de las pautas metodológicas que propone Bernard Lorenz. La segunda parte tiene el tono más de una sistematización teológica. Se titula La Virgen y el pueblo latinoamericano en el pensamiento de Rafael Tello. Allí presentamos la mariología de Tello en 3 tópicos. El capítulo 4 ofrece una fundamentación teológica del culto a las imágenes, tal como se da en el cristianismo popular. Como mostramos en la sección histórica, la presencia de María en el pueblo será preferentemente mediada por imágenes de vocaciones concretas. De hecho, América Latina se evangelizó con imágenes, y aquí el pueblo creyente encontró un modo propio de usar la imagen religiosa, acentuando su dimensión sacramental. Luego, en el capítulo 5, presentamos las reflexiones de Tello sobre la maternidad de María, tal como se manifiesta en el cristianismo popular latinoamericano. Sostiene que la Virgen es una madre que coopera con la salvación de sus hijos, presentándose como el rostro misericordioso de Dios y poniendo en sus corazones una fuerza de unidad que es decisiva para la gestación del pueblo. Esto también nos da ocasión para repasar la mariología del Concilio Vaticano II y algunos de los debates sobre la cooperación salvífica de María. En el último capítulo de esta parte, el 6º, desarrollamos una de las expresiones más ricas de la mariología de Tello, la que entiende la centralidad que el cristianismo popular le da a la Virgen a partir de la singular unidad entre Cristo y María. En virtud de la maternidad divina, la Virgen tiene una unidad estrechísima e indisoluble con Cristo, y a través de él con las otras personas de la Trinidad. Tello está convencido de que el pueblo latinoamericano, en su sentido de la fe, capta esta singular unidad y la expresa al darle a María un lugar de tanta relevancia. La tercera parte, luego de haber presentado la perspectiva histórico-sistemática de la presencia de María en América Latina y de haber sistematizado sus núcleos teológicos principales, llega el momento de aplicar eso a la contemplación teológica sobre el misterio de Luján. A eso está dedicada la tercera parte, que tiene un tono más teológico pastoral y se titula La Virgen de Luján, formadora del pueblo latinoamericano. En primer lugar, el capítulo 7, vemos que nuestro teólogo plantea que el milagro y la presencia de la Virgen en Luján es un hecho salvífico que Dios suscita para colaborar con la gestación y la unidad del pueblo argentino. Nos extenderemos sobre esto en el punto 7. En el capítulo 8 reunimos las enseñanzas de Tello sobre el encuentro personal que se da entre la Virgen de Luján y sus devotos, al que considera una verdadera contemplación popular. En el último capítulo presentamos brevemente algunas de las propuestas pastorales que Tello pensó para potenciar la acción de la Virgen de Luján. El marco de ellas es lo que llama una pastoral en orden a la salvación, entendiendo la salvación como una participación de la vida divina que se da en el tiempo y está llamada a ser plena en la eternidad. Esta es siempre el don gratuito de Dios, y Tello sostiene que la relación filial con la Virgen es un camino para fortalecer la confianza y la tendencia hacia Dios. Por eso llama a pensar acciones naturales que busquen poner al pueblo bajo la mirada de la Virgen y lo impulsen a renovar la voluntad de recibirla como madre, al modo que la recibió el discípulo amado al gobierno de Dios. Vamos a pasar al quinto punto sobre el milagro de Luján. En este punto quiero tener un gesto de delicadeza a los que están escuchando la exposición, sobre todo a los que no están acostumbrados a las complejidades de la argumentación teológica.
En lugar de ir explicando los núcleos temáticos de cada capítulo de la tesis, prefiero poner ahora una reposada síntesis de la contemplación teológica del misterio de Luján. Lo presentaré articulado en 5 puntos. Comenzaremos presentando el fenómeno mariano lujanense en el marco de las intervenciones de la Virgen en la historia de América Latina. Luego veremos que este acontecimiento puede interpretarse como un sacramento del obrar salvífico de Dios, por el cual va gestando los pueblos. En tercer lugar, exploraremos el significado de que la presencia de la Virgen en la historia de un pueblo esté mediada por una pequeña imagen. Luego trataremos sobre la centralidad de María en la vida cristiana popular y por último hablaremos sobre la dimensión pastoral del fenómeno mariano. Una vocación latinoamericana. La devoción a la Virgen de Luján comparte sus rasgos principales con otras advocaciones autóctonas de América Latina, cuyos orígenes se remontan a la primera evangelización del continente. En estas tierras, la semilla del Evangelio se sembró con sabor a María, según una feliz expresión del recientemente beatificado cardenal Eduardo Perón. Ella fue una activa protagonista de este proceso de inculturación de la fe cristiana. Desde sus inicios y en medio de los sufrimientos de la conquista, ella se hizo presente, manifestando su cercanía de madre a los más pobres, siempre a través de hechos históricos concretos, acontecimientos simples, históricos, que el instinto de fe de cristianos sencillos tomó como milagros y que generaron movimientos de unidad de los pueblos, partiendo desde los más pobres. El ejemplo paradigmático es el de Guadalupe, en los albores del proceso histórico latinoamericano. Allí la Virgen eligió a un indio pobre, Juan Diego, y le dedicó palabras llenas de ternura, llamadas a resonar por todo el continente, por todos los tiempos, en los oídos de cada pobre y sufriente. No se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre. Durante los siglos XVI y XVII, en la medida en que el pueblo crecía, toda la geografía del continente se fue poblando de nuevas advocaciones de María, siempre con dinámicas similares. A partir de los pobres, la Virgen atraía y unía entre sí a sus hijos, a la vez que les presentaba el rostro misericordioso de Dios. Cada una de estas advocaciones marianas de los primeros siglos pasaron a constituir parte de la identidad histórica de los pueblos que conforman América Latina. La Virgen quedó en el ADN cultural del continente, o mejor, desde una lectura teológica de este proceso histórico podemos decir con ello que América Latina nació de la Virgen. En el territorio de lo que hoy es la República Argentina se destacan 3 advocaciones de este tipo. En el noroeste la Virgen del Valle, en el noreste la Virgen de Itatí y en la zona pampeana la Virgen de Luján. Todas nacieron desde los más pobres y reuniendo un pueblo a su alrededor. Ello interpreta que Luján es como un sacramento, un signo e instrumento del obrar salvífico de Dios en la historia. El sentido de esta acción es la formación de un pueblo. En el misterio profundo del origen y de la unidad de un pueblo hay un movimiento que viene de Dios. En Latinoamérica, Dios se valió especialmente de María como colaboradora con ese entrenamiento. En Argentina, específicamente, Luján fue uno de los lugares que ella eligió para desplegar esa fuerza salvífica. Su milagro no fue solo un hecho puntual, es más bien un milagro de expansión que abarca su presencia plurisecular en la historia. Sin embargo, nos interesa especialmente contemplar sus inicios, porque allí quedó plasmada su dinámica interna. La semilla se sembró por un sencillo acontecimiento que tuvo lugar en 1630, una carreta junto al río que transportaba una imagen de María y no podía moverse. Los testigos del hecho, troperos, esclavos y contrabandistas, interpretaron que allí había un signo divino. La Virgen había elegido ese lugar para quedarse. Hoy podemos decir que la historia de casi 4 siglos de permanencia de la Santa Imagen junto al río terminó confirmando ampliamente la inscripción de la fe sencilla de aquellos cristianos. En esos tiempos, Buenos Aires era apenas una aldea con puerto, y su campaña presentaba un panorama poblado de peligros. Era muy dura la vida de aquellos campesinos que convivieron con la pura y limpia concepción del río Luján en sus primeras décadas del siglo XVII. El hecho
De que en ese contexto se haya extendido su fama, llama a pensar que ha sido muy fuerte su presencia como un signo de consuelo y de protección divina. En la convivencia con aquellos antepasados nuestros, ella se fue metiendo en sus corazones, mostrándose como madre cercana y protectora. Sobre todo en el de uno de ellos, un esclavo de nombre Manuel, que venía con todo el dolor a cuestas de haber sido capturado como un animal en África y desarraigado de su familia y de su pueblo. Además de sus tareas de la estancia, Manuel cuidaba el aseo de la Santa Imagen y la tenía siempre alumbrada y adornada con flores. Si bien había sido bautizado al llegar a América, es presumible que haya aprendido a ser cristiano en ese compartir cotidiano con la Virgen, el mirarla y ser mirado por ella, el atender a los peregrinos y el contemplar la mano de la Virgen en sus vidas fue para Manuel una escuela de fe. No parece aventurado pensar que algo similar se dio en muchos de aquellos sencillos cristianos. La experiencia de la pastoral popular nos muestra que esto sigue sucediendo hoy entre los más pobres. La Virgen de Luján acompañó y sigue acompañando en estas tierras el proceso por el cual los indios, mestizos y criollos aceptaron la fe cristiana, pero la expresaron de un modo culturalmente diverso de Manuel. La gracia supone la naturaleza y la cultura. Por tanto, la vida cristiana de un pueblo que recibe el anuncio evangélico va a estar siempre marcada por su cultura. Esto es algo que se dio siempre en la historia y que se verificó especialmente en América Latina. Aquí la semilla del Evangelio brotó por los rasgos propios de la tierra que fue sembrada. El culto a la Virgen de Luján nació como un fenómeno de este cristianismo y a la vez lo alimenta. De hecho, cuando comenzó a ser conocido oficialmente por la institución eclesial, ya tenía varias décadas la Virgen junto al río y las bases de su culto ya estaban echadas. Para Tello, el corazón del acontecimiento salvífico de Luján es la irrupción en la historia de una fuerza de unidad que va formando y manteniendo vivo un pueblo. Este pueblo que Dios fue convocando a través de la Virgen de Luján comenzó germinalmente desde los pobres. Por eso puede abarcar a todos. La Virgen convoca a todos y cuida especialmente que no queden afuera aquellos que la sociedad excluye. Hemos dicho que la Virgen en América Latina ha sido una estrecha colaboradora de Dios en el movimiento por el que se va gestando al pueblo. En el caso de Luján, decimos con Tello que ella es formadora del pueblo argentino. Esto supone reconocer que la Virgen, en su vida gloriosa, sigue amando activamente y que esta acción es capaz de influir en la historia. Desde la doctrina mariológica de la Iglesia, es claro que la Virgen ejerce un influjo salvífico en la historia. Ella colabora estrechamente con la obra redentora de Dios, y esa acción no menoscaba la mediación única de Cristo, más bien demuestra su poder, y, en palabras del concilio, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Se puede hablar en María de una mediación materna que reviste la forma de un amor maternal. A la vez que mueve a sus hijos a acercarse a Dios, mueve a Dios a tener misericordia. En América Latina, la Virgen ha derramado esa fuerza salvífica a manos llenas. Ella se ha mostrado aquí como Madre de Misericordia, como signo de identificación y como fuerza de unidad, siempre con una inclinación especial por los últimos, revelándose especialmente como Madre de los pobres. La Virgen se hace presente en una pequeña imagen. El punto neurálgico de esa fuerza de atracción que ejerce la Virgen desde Luján es una sencilla imagen de la Inmaculada, hecha en Brasil, con barro cocido de tierra americana, de apenas 38 centímetros de alto y sin grandes pretensiones artísticas. Hoy se encuentra entronizada como una perla preciosa en el corazón de una imponente basílica gótica. Es el único objeto, si cabe la expresión, que está en Luján desde hace 4 siglos. Todo allí gira alrededor suyo. El uso de imágenes figurativas de Cristo, de la Virgen, de los santos, es algo propio de la tradición cristiana, que se remonta a los orígenes cristianos. Si bien el Antiguo Testamento, para subrayar la trascendencia divina, prohibía la representación de Dios,
La encarnación inauguró una nueva economía de las imágenes. Cristo, imagen de Dios Padre, al encarnarse convirtió a la materia en morada de Dios. De algún modo la dotó de capacidad hierofánica, a la vez que la hizo lugar de respuesta a Dios encarnado. Por eso, una imagen religiosa no es solo una representación, sino un espacio de revelación y de presencia divina. En ella podemos encontrarnos con la palabra que se hizo carne para entrar en el ámbito de la experiencia humana y poder ser vista y palpada. El cristianismo latinoamericano adoptó gustosamente el culto a las imágenes y le dio un tono propio. Esto tiene tanto motivaciones históricas como antropológicas. La historia muestra que el continente se evangelizó con imágenes. En los siglos XVI y XVII, la Iglesia buscaba responder a los desafíos que le presentaba la Reforma y encontró en el arte religioso una herramienta muy útil para enseñar y cautivar al pueblo sencillo. Eran los tiempos del barroco, y fue tal la riqueza iconográfica de esa etapa que marcó la sensibilidad religiosa hasta nuestros días. El culto icónico llegó a América bajo estos modelos estilísticos, con sus imágenes de madera policromada y sus retablos barrocos. Aquí se mostró desde sus inicios como un medio muy adecuado para anunciar el Evangelio a los nuevos cristianos. La fecundidad de las imágenes en la primera evangelización también reconoce motivos antropológicos, así como en el culto a los iconos del cristianismo primitivo en Europa puede reconocerse en la raíz pagana. Aquí la imagen cristiana fue fecundada por el elemento indígena. El terreno antropológico en el que fue sembrada estaba previamente abonado por la percepción de lo sacral en la creación que ya tenían los habitantes de América. Para ellos no era extraño que la materia sea espacio de hierofanía. Esto hizo que adopten fácilmente las imágenes y que acentúen en ellas su capacidad de presencia divina. La teología de la imagen de culto cristiana señala que esta presenta, además de su función pedagógica, una dimensión sacramental. Si bien hay que reconocer que el cristianismo occidental no había acentuado tanto esa dimensión, en Oriente siempre se mantuvo muy viva. Allí se habla de los santos iconos, en el sentido de que los consideran llenos de gracia y santidad. Aquí en América, el pueblo creyente, seguramente bajo la guía del Espíritu Santo, que despliega las riquezas de la revelación de la historia, redescubrió y acentuó la dimensión de presencia que ofrece una imagen y que fue siempre parte del acervo cristiano. Las imágenes religiosas ofrecen un canal de expresión a la búsqueda de comunión con lo divino a través de los sentidos, sobre todo la vista y el tacto. En el cristianismo popular, estas, además de mirar y ser miradas, se tocan, se acarician, se besan para tomar gracia, una expresión popular aprendida seguramente hace siglos, que significa la bendición que se recibe en el encuentro con María mediante por la imagen. Esta nunca es un adorno, sino una presencia. Ante ella el creyente es capaz de rezar, llorar o festejar, como si estuviera ante la mismísima Madre de Dios en persona. La teología explica que el honor tributado a una imagen se dirige al original. Si contemplamos las manifestaciones de cariño y cuidado del pueblo latinoamericano a las imágenes religiosas, podemos decir que viven, por supuesto que sin saber explicarlo, lo que enseña la Iglesia en este punto. El hecho de que para el creyente latinoamericano la imagen de María sea el espacio privilegiado del encuentro con ella, hace que sea muy importante estar en el ámbito de presencia que ofrece la cercanía de la imagen. Esto se da especialmente en los santuarios marianos. Decimos que el pueblo va al lugar para mirar y ser mirados por la Virgen. En ese encuentro pueden delinearse los rasgos de una verdadera contemplación. Tello ve allí un contenido teológico muy obvio. Con el talante místico propio de su teología, anima a pensar este mirar recíproco a la luz del saludo del ángel a María. Inscribiéndose en una tradición que reconoce a San Bernardo, a su representante más insigne, contempla la Anunciación como la expresión de un Dios enamorado de su criatura más perfecta. Así como un artista queda prendado de la belleza de su
obras de arte, Dios se goza en la hermosura de María, a la que preservó de toda mancha y llenó de gracia, y envía a su mensajero a comunicar ese gozo, alegra y llena de gracia. La novedad de Tello es que aplica esto al encuentro amoroso entre la Virgen y el pueblo. Contemplando las multitudes que visitan el santuario de Luján, especialmente los más pobres, nuestro teólogo interpreta que la gente saluda a la Virgen como lo hace Dios. Mirar y ser mirados por la Virgen en su santuario es participar como hijos del diálogo amoroso de la mirada entre Dios y María. El padre que contempla enamorado la pequeñez de la tuta pulcra, y ella que mira a Dios diciéndole hágase. El fruto de ese torbellino de amor es vida abundante para el pueblo. El enamoramiento del pueblo creyente está arraigado en el enamoramiento de Dios. Otra riqueza, otra gran riqueza que Tello encuentra en la mirada de María es que en ella se presenta accesible el perdón divino, tan necesario, especialmente para el hombre y la mujer de cultura popular, que son muy realistas sobre la presencia del pecado en sus vidas. La imagen de Luján representa el misterio de la Inmaculada Concepción. El deseo de redención propia de nuestra condición pecadora encuentra en este misterio una fuente de esperanza y de consuelo. La contemplación amorosa de la que es totalmente pura y limpia tiene un efecto purificador. Vamos al cuarto punto en América Latina y Mexicana, que es de la Virgen. Como venimos señalando, María tiene un lugar privilegiado en la vida cristiana popular. Ella es destinataria de gran cantidad de manifestaciones religiosas y afectivas, algunas muy intensas. Este es un punto que es importante discernir teológicamente, ya que tal vez por la influencia del protestantismo, en el sentido común cultural de las sociedades modernas, los agentes de pastoral no siempre están preparados para interpretar adecuadamente las manifestaciones de devoción mariana que se dan en el cristianismo popular latinoamericano. Para abordar esta cuestión, resulta útil comenzar recordando la sabiduría de John Henry Newman, cuando intentaba despejar el escándalo que la piedad mariana italiana despertaba en sus compatriotas ingleses. Le decía Newman, yo lo daría mucho por un amor que nunca exagerara. También el Papa Francisco recurre a ese argumento para aclarar que todos los títulos gloriosos que se le han dado a María no menoscaban la unicidad redentora de Cristo, dice Francisco. Esos títulos son expresiones de amor, como un hijo a la madre, algunas veces exageradas, pero el amor, nosotros lo sabemos, siempre nos hace hacer cosas exageradas, pero con amor. Y de la Sin embargo, hemos visto la tesis que la reflexión teológica puede ir mucho más allá que justificar los desbordes devocionales. Especialmente rica es la propuesta teológica de Tello en este punto. Él afirma que la centralidad que el pueblo le otorga a María no solo no está desviada, sino que expresa una de las riquezas de la revelación cristiana que aparecieron con nuevo brillo en el cristianismo latinoamericano. Así como el negro Manuel decía, soy de la Virgen nomás, el cristiano popular se sabe de la Virgen. En palabras de Tello, la novedad está en, cito, entender que no hay cristiano perfecto, entre comillas, sin un profundo amor y unión con la Virgen, que la aceptación de Cristo crucificado es verlo en la cruz junto con la Virgen, como si no pudiera haber Cristo crucificado sin la Madre a su lado. Dios no es sin la Virgen. Eso es el sello de lo que se entiende. Esto significa un mayor conocimiento de los misterios de la Virgen, sobre todo el de su unidad con Cristo y su lugar en la redención. Un último punto de esta síntesis del misterio de Luján, que va a ser la dirección pastoral. Como hemos afirmado al hablar del método de Tello, la contemplación teológica que ofrece sobre el misterio de Luján hunde sus raíces, primero en su amor a Cristo y María, y también en su pasión por colaborar con la obra salvífica de Dios. Por eso, quedaría incompleta una presentación de la Mariología de Tello que no aborde su dimensión pastoral. En una de sus últimas escuelitas, a partir de la expresión santuarizar que usaba el cardenal Bergoglio en ese tiempo, año 2001-2002, Tello se preguntaba qué sería lujanizar la pastoral. Para ello llamaba a discernir
¿Qué hace la Virgen de Luján? Dice, brilla, brilla irradiando vida, y así atrae a sus hijos y los mueve a formar un pueblo. Y esto lo hace comenzando desde los más pobres. Entonces, la evangelización está llamada a continuar ese movimiento, fortaleciendo la comunión del pueblo. Este brillar de la Virgen de Luján tiene, además de ese movimiento de atracción, un movimiento de irradiación. La Virgen es misionera y no reduce su presencia a la imagen milagrosa en sus santuarios, sino que la multiplica en sus imágenes, estampas, medallas y todo tipo de representaciones. La difusión de imágenes es algo que hace el pueblo desde su dinámica misionera propia y espontánea. El pueblo evangeliza al pueblo, dice un conocido lema pastoral de Samuel Tellado que Francisco asume en el Evangelio Gaudium. La evangelización puede potenciar este movimiento misionero espontáneo con acciones como peregrinaciones, misiones, objetos misioneros de la calle. Todas actividades donde lo central es la presencia de la Virgen en su imagen. Estas acciones pastorales buscan siempre el encuentro de María con sus hijos, de corazón a corazón. De algún modo repiten la dinámica de la escena del Calvario, cuando Jesús le encarga a su madre que sea también madre nuestra. Ahí tienes a tu hijo, le dice. En la hora suprema de la redención, Cristo extiende la maternidad divina de María a una maternidad espiritual de cristianos. Pero allí también nos señala a María y nos pide que la tomemos por madre. Ahí tienes a tu madre. Así como el discípulo amado a partir de ese momento lo llevó a su casa, entre sus cosas más propias, los cristianos estamos llamados a aceptar su maternidad y a confiarnos a ella. Es algo que Jesús nos pide. Vamos a María porque Él nos envía. El vínculo filial con la Virgen, como todas las relaciones humanas, necesita ser cultivado. La creatividad evangelizadora encuentra allí un llamado y una oportunidad. Una creatividad humilde, consciente de que una pastoral que, cito aquello, en último término tiende solo a que todos, los más que se puedan, se pongan simplemente frente a la Virgen. Eso es algo tan invisible, humanamente tan pobre, que es difícil mantenerlo con firmeza y pureza. Para eso es imprescindible creer que su amor maternal es activo y que, cita de Tello, todo lo que pasa después está en sus manos. De algún modo, antes de terminar, señalar brevemente un par de aportes que creo que hace esta investigación. Como hemos dicho en la introducción, el principal aporte de esta tesis es ofrecer una presentación sistemática de la mariología de Tello, que además incluye el estudio de sus textos inéditos. Por otra parte, presentar sus reflexiones mariológicas también da la oportunidad de conocer su mirada sobre el cristianismo popular latinoamericano y la pastoral popular y descubrir allí las raíces de muchas propuestas pastorales que tienen origen en la reflexión de Tello y que pueden aún revelarnos su fecundo potencial. El caso más paradigmático ya lo nombré, la peregrinación de Luján. En este sentido, esperamos que este trabajo sea un nuevo jalón en la recepción académica del pensamiento de Tello aún incipiente. Se trata recién de la segunda tesis doctoral sobre este teórico. Otro fruto que esperamos humildemente de este trabajo es que sea un nuevo impulso a los estudios teológicos sobre la Virgen de Luján. En las últimas décadas, mucho se ha avanzado en la investigación histórica sobre este culto mariano. Sin embargo, no es tanto lo que se ha elaborado desde la teología sistemática sobre Luján como acontecimiento salvífico que se despliega en la historia. En el año 2030, este hecho de gracia cumplirá su cuarto centenario y todavía es mucho lo que se puede profundizar en su comprensión y desplegar sus riquezas pastorales. Tello ha puesto su aguda mirada sobre este misterio y esperamos que la presentación de sus reflexiones sea un mojón en la comprensión de esta intervención providencial de Dios a través de la Virgen en nuestra historia. Ya vamos cerrando, y después de tanta teoría quería cerrar con una expresión artística. Dije varias veces que esta tesis quiere expresar la contemplación de un misterio. En ese terreno sabemos que el arte tiene más posibilidades que el concepto. En este caso se trata de arte popular.
un recitado criollo. Su autor es un poeta uruguayo, Wenceslao Varela, que, como vamos a escuchar en la presentación, él reconoce que no sabe nada de las cosas de la iglesia, pero en el poema muestra que sabe mucho de la Biblia. Confío que al escucharlo ayude a fijar la intención fundante de esta tesis: mostrar que la Virgen se ocupa maternalmente de estar en la vida de los más pobres de América Latina y que los sostiene con su amor. Este verso se llama Me visitó la Virgen. Yo no, mi lenguaje no sirve para cosas de iglesia, mucho, no ando, porque todavía hago una mancha de ortografía que siempre yo despacho. Y habiendo ido a casa, así como tradicional, igual que existe, porque yo no tiene, y después la lleva a orar. Y el padre me pidió que le hiciera. No, son iguales, ya viene, no me vas a hacer. Después me arrepentí y lo hice igual, así. Me visitó la Virgen, gracias a Dios. Mi rancho se derrumba y tiembla el paso del viento. Los arreglos largos y de se me ha llenado de lobos, de niños y de reyes. Yo vivo para los negros misterios de la tierra, en las alturas oro que traen el veo, tanto de pelo hondo como en barca en el seguro, estrella o regalo original. Cuando se fueron todos y me quedé con ella, me puse para adorar la chichipama y viejo por afuera y por adentro niño, la contemplé con todo y se volvió a la gente. Qué linda estaba llena de celestial infinito, tan pura como el agua de la mañana que tengo, para que en la noche baje los árboles a mi rancho, o al mar de mis amigos, por una herida vieja que la techumbre tiene, se derramó la luna para humedecerla del pelo, y pálida lucienda que floreció en la noche, le puso la diadema, pulsación, fuego. Sutil araña como de pelo de crepúsculo, hilando luna y seda, se le colgó del techo y le tejió paciencia en manos de pobreza que asumió al valle del pueblo. Cuando se fueron todas y me quedé con ella, me puse para mirar la chilipama y hoy tengo los altares del alma seducida. Y sin saber la causa, me siento. Muchas gracias.